Tratado de Psicología Revolucionaria del Venerable Maestro Samael Aun Weor. Capítulo primero. El nivel del ser. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Incuestionablemente el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre no solo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos. Ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos todo. Llévese un mamífero racional, una persona de esas que en la vida presume de influyentes, al centro del desierto del Sahara. Déjesele allí, lejos de cualquier oasis, y obsérvese desde una nave aérea todo lo que sucede. Los hechos hablarán por sí mismos. El humanoide intelectual, aunque presuma de fuerte y se crea muy hombre, en el fondo resulta espantosamente débil. El animal racional es tonto en un 100%. Piensa de sí mismo lo mejor. Cree que puede desenvolverse maravillosamente mediante el kindergarten, manuales de urbanidad, primarias, bachillerato, universidad, el buen prestigio del papá, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales, títulos y dinero, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo continuamos siendo infelices y miserables. Basta leer la historia universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que en vez de mejorar nos hemos vuelto peores. Este siglo XX, con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, sodomía mundial, degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidad extrema, monstruosidad, etcétera, 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 es el espejo en que debemos mirarnos. No existe, pues, razón de peso como para jactarnos de haber llegado a una etapa superior de desarrollo. Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo. Desgraciadamente, los ignorantes ilustrados continúan embotellados en el dogma de la evolución. En todas las páginas negras de la negra historia hallamos siempre las mismas horrorosas crueldades, ambiciones, guerras, etc. Sin embargo, nuestros contemporáneos supercivilizados están todavía convencidos de que eso de la guerra es algo secundario, un accidente pasajero que nada tiene que ver con su tan cacareada civilización moderna. Ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona. Algunos sujetos serán borrachos, otros abstemios, aquellos honrados y estos otros sinvergüenzas. De todo hay en la vida. La masa es la suma de los individuos. Lo que es el individuo es la masa, es el gobierno, etc. La masa es pues la extensión del individuo. No es posible la transformación de las masas, de los pueblos, si el individuo, si cada persona no se transforma. Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales. Hay gentes de iglesia y de prostíbulo, de comercio y de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Así también existen distintos niveles del ser. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas circunstancias de la vida. Un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia en las que se verá metido. Un borracho atraerá a los borrachos y se verá metido en bares y cantinas. Eso es obvio. ¿Qué atraerá el usurero, el egoísta? ¿Cuántos problemas, cárceles, desgracias? Sin embargo, la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, voltear la página de su historia. Pobres gentes, quieren cambiar y no saben cómo. No conocen el procedimiento.
están metidas en un callejón sin salida. Lo que le sucedió ayer, le sucede hoy, le sucederá mañana. Repiten siempre los mismos errores y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos. Todas las cosas se repiten en su propia vida. Dicen las mismas cosas, hacen las mismas cosas, lamentan las mismas cosas. Esta repetición aburridora de dramas, comedias y tragedias continuará mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de la ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro nivel moral? O mejor dijéramos, ¿cuál es nuestro nivel del ser? Mientras el nivel del ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Todas las cosas, todas las circunstancias que se suceden fuera de nosotros, en el escenario de este mundo, son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos. Con justa razón podemos aseverar solemnemente que lo exterior es el reflejo de lo interior. Cuando uno cambia interiormente y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias, la vida cambian también. He estado observando por este tiempo, 1974, un grupo de gentes que invadieron un terreno ajeno. Aquí en México tales gentes reciben el curioso nombre de paracaidistas. Son vecinos de la colonia campestre Churubusco. Están muy cerca a mi casa, motivo este por el cual he podido estudiarlos de cerca. Ser pobre jamás puede ser delito, mas lo grave no está en eso, sino en su nivel del ser. Diariamente se pelean entre sí, se emborrachan, se insultan mutuamente, se convierten en asesinos de sus propios compañeros de infortunio. Viven ciertamente en inmundas chozas dentro de las cuales en vez de amor reina el odio. Muchas veces he pensado en que si a cualquiera sujeto de esos eliminara de su interior el odio, la ira, la lujuria, la embriaguez, la maledicencia, la crueldad, el egoísmo, la calumnia, la envidia, el amor propio, el orgullo, etc., gustaría a otras personas, se asociaría por simple ley de afinidades psicológicas con gente más refinadas, más espirituales. Esas nuevas relaciones serían definitivas para un cambio económico y social. ¿Sería ese el sistema que le permitiría a tal sujeto abandonar la cochera, la cloaca inmunda? Así pues, si realmente queremos un cambio radical, lo que primero debemos comprender es que cada uno de nosotros, ya sea blanco o negro, amarillo o cobrizo, ignorante o ilustrado, está en tal o cual nivel del ser. ¿Cuál es nuestro nivel del ser? ¿Habéis vosotros reflexionado alguna vez sobre eso? ¿No sería posible pasar a otro nivel si ignoramos el estado en que nos encontramos? Número 2. La escalera maravillosa. Tenemos que anhelar un cambio verdadero. Salir de esta rutina aburridora, de esta vida meramente mecanicista, cansona. Lo que primero debemos comprender con entera claridad es que cada uno de nosotros, ya sea burgués o proletario, acomodado o de la clase media, rico o miserable, se encuentra realmente en tal o cual nivel del ser. El nivel del ser del borracho es diferente al del abstemio y el de la prostituta muy distinto al de la doncella. Esto que estamos diciendo es irrefutable, irrebatible. Al llegar a esta parte de nuestro capítulo, nada perdemos con imaginarnos una escalera que se extiende de abajo hacia arriba, verticalmente y con muchísimos escalones. Incuestionablemente en algún escalón de estos nos encontramos nosotros. Escalones abajo habrán gentes peores que nosotros. Escalones arriba se encontrarán personas mejores que nosotros. En esta vertical extraordinaria, en esta escalera maravillosa, es claro que podemos encontrar todos los niveles del ser. Cada persona es diferente y esto nadie puede refutarlo. Indubitablemente no estamos ahora hablando de caras feas o bonitas, ni tampoco se trata de cuestión de edades. Hay gente jóvenes y viejas, ancianos que ya están para morir y niños recién nacidos.
La cuestión del tiempo y de los años, eso de nacer, crecer, desarrollarse, casarse, reproducirse, envejecerse y morir, es exclusivo de la horizontal. En la escalera maravillosa, en la vertical, el concepto tiempo no cabe. En los escalones de tal escalera solo podemos encontrar niveles del ser. La esperanza mecánica de la gente no sirve para nada. Creen que con el tiempo las cosas serán mejores. Así pensaban nuestros abuelos y bisabuelos. Los hechos precisamente han venido a demostrar lo contrario. El nivel del ser es lo que cuenta y esto es vertical. Nos hallamos en un escalón, pero podemos subir a otro escalón. La escalera maravillosa de la que estamos hablando y que se refiere a los distintos niveles del ser, ciertamente nada tiene que ver con el tiempo lineal. Un nivel del ser más alto está inmediatamente por encima de nosotros de instante en instante. No está en ningún remoto futuro horizontal, sino aquí y ahora, dentro de nosotros mismos, en la vertical. Es ostensible y cualquiera lo puede comprender que las dos líneas, horizontal y vertical, se encuentran de momento en nuestro interior psicológico y forman cruz. La personalidad se desarrolla y desenvuelve en la línea horizontal de la vida. Nace y muere dentro de su tiempo lineal. Es perecedera. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. No es el ser. Los niveles del ser, el ser mismo no es del tiempo, nada tiene que ver con la línea horizontal, se encuentra dentro de nosotros mismos. Ahora, en la vertical. Resultaría manifiestamente absurdo buscar a nuestro propio ser fuera de sí mismos. No está de más sentar como corolario lo siguiente. Títulos, grados, ascensos, etc. en el mundo físico exterior en modo alguno originarían exaltación auténtica, reevaluación del ser, paso a un escalón superior en los niveles del ser. Capítulo 3. Rebeldía psicológica. No está de más recordar a nuestros lectores que existe un punto matemático dentro de nosotros mismos. Incuestionablemente tal punto jamás se encuentra en el pasado ni tampoco en el futuro. Quien quiera descubrir ese punto misterioso debe buscarlo aquí y ahora, dentro de sí mismo, exactamente en este instante, ni un segundo adelante, ni un segundo atrás. Los dos palos vertical y horizontal de la Santa Cruz se encuentran en este punto. Nos hallamos pues de instante en instante ante dos caminos, el horizontal y el vertical. Es ostensible que la horizontal es muy cursi. Por él andan Vicente y toda la gente, Villegas y todo el que llega, Don Raimundo y todo el mundo. Es evidente que la vertical es diferente. Es el camino de los rebeldes inteligentes, el de los revolucionarios. Cuando uno se recuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical. Ciertamente jamás resulta tarea fácil eliminar las emociones negativas, perder toda identificación con nuestro propio tren de vida, problemas de toda índole, negocios, deudas, pago de letras, teléfono, agua, luz, etcétera, etcétera, etcétera. Los desocupados, aquellos que por tal o cual motivo han perdido el empleo, el trabajo, evidentemente sufren por falta de dinero y olvidan su caso. No preocuparse ni identificarse con su propio problema resulta de hecho espantosamente difícil. Quienes sufren, quienes lloran, aquellos que han sido víctimas de alguna traición, de un mal pago en la vida, de una ingratitud, de una calumnia o de algún fraude, realmente se olvidan de sí mismos, de su real ser íntimo, se identifican completamente con su tragedia moral. El trabajo sobre sí mismos es la característica fundamental del camino vertical. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía si jamás trabajase sobre sí mismo. El trabajo al que nos estamos refiriendo es de tipo psicológico. Se ocupa de cierta transformación del momento presente en que nos encontramos.
Necesitamos de aprender a vivir de instante en instante. Por ejemplo, una persona que se encuentra desesperada por algún problema sentimental, económico o político, obviamente se ha olvidado de sí misma. Tal persona, si se detiene un instante, si observa la situación y trata de recordarse a sí mismo, y luego se esfuerza en comprender el sentido de su actitud, si reflexiona un poco, si piensa en que todo pasa, en que la vida es ilusoria, fugaz, en que la muerte reduce a cenizas todas las vanidades del mundo, si comprende que su problema es en el fondo no es más que una llamarada de petate, un fuego fatuo que pronto se apaga, verá de pronto con sorpresa que todo ha cambiado. Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser. Es evidente que la gente reacciona mecánicamente ante las diversas circunstancias de la vida. Pobres gentes. Suelen siempre convertirse en víctimas. Cuando alguien les adula sonríen, cuando les humillan sufren, insultan si se les insulta, hieren si se les hieren, nunca son libres. Sus semejantes tienen poder para llevarles de la alegría a la tristeza, de la desesperanza a la desesperación. Cada persona de esas que van por el camino horizontal se parece a un instrumento musical donde cada una de sus semejantes toca lo que le viene en gana. Quien aprende a transformar las relaciones mecánicas, de hecho, se mete por el camino vertical. Esto representa un cambio fundamental en el nivel del ser, resultado extraordinario de la rebeldía psicológica. Capítulo 4. La esencia. Lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Esta constituye en sí misma su verdadera realidad. El normal crecimiento de la esencia en toda criatura ciertamente es muy residual, incipiente. El cuerpo humano crece y se desarrolla de acuerdo con las leyes biológicas de la especie. Sin embargo, tales posibilidades resultan por sí mismas muy limitadas para la esencia. Incuestionablemente la esencia solo puede crecer por sí misma sin ayuda en pequeñísimo grado. Hablando francamente sin ambajes, diremos que el crecimiento espontáneo y natural de la esencia solo es posible durante los primeros 3, 4 y 5 años de edad, es decir, en la primera etapa de la vida. La gente piensa que el crecimiento y desarrollo de la esencia se realiza siempre en forma continua, de acuerdo con la mecánica de la evolución. Mas el gnosticismo universal enseña claramente que esto no ocurre así. Con el fin de que la esencia crezca más, algo muy especial debe suceder. Algo nuevo hay que realizar. Quiero referirme en forma enfática al trabajo sobre sí mismo. El desarrollo de la esencia únicamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Es necesario comprender que estos trabajos no se refieren a cuestiones de profesión, bancos, carpintería, albañilería, arreglos de líneas férreas o asuntos de oficina. Este trabajo es para toda persona que ha desarrollado la personalidad. Se trata de algo psicológico. Todos nosotros sabemos que tenemos dentro de sí mismo eso que se llama ego. Yo, mí mismo, sí mismo. Desgraciadamente la esencia se encuentra embotellada, enfrascada entre el ego y esto es lamentable. Disolver el yo psicológico, desintegrar sus elementos indeseables es urgente, inaplazable, impostergable. Este es el sentido del trabajo sobre sí mismo. Nunca podríamos libertar la esencia sin desintegrar previamente el yo psicológico. En la esencia está la religión, el Buda, la sabiduría, las partículas de dolor de nuestro Padre que está en los cielos y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Nadie podría aniquilar el yo psicológico sin eliminar previamente los elementos inhumanos que llevamos dentro. Necesitamos reducir a cenizas la crueldad monstruosa de estos tiempos, la envidia que desgraciadamente ha venido a convertirse en el resorte secreto de la acción, la codicia insoportable que ha vuelto la vida tan amarga, la asqueante maledicencia, la calumnia que tantas tragedias origina, las borracheras, la inmunda lujuria que huele tan feo, etcétera, etcétera, etcétera.
A medida que todas estas abominaciones se van reduciendo a polvareda cósmica, la esencia, además de emanciparse, crecerá y se desarrollará armoniosamente. Incuestionablemente, cuando el yo psicológico ha muerto, resplandece en nosotros la esencia. La esencia libre nos confiere belleza íntima. De tal belleza emanan la felicidad perfecta y el verdadero amor. La esencia posee múltiples sentidos de perfección y extraordinarios poderes naturales. Cuando morimos en sí mismos, cuando disolvemos el yo psicológico, gozamos de los preciosos sentidos y poderes de la esencia. Capítulo 5. Acusarse a sí mismo. La esencia que cada uno de nosotros lleva en su interior viene de arriba, del cielo, de las estrellas. Incuestionablemente la esencia maravillosa proviene de la nota la Vía Láctea, la galaxia en que vivimos. Preciosa la esencia pasa a través de la nota Sol, el Sol, y luego de la nota Fa, la zona planetaria. Entra en este mundo y penetra en nuestro propio interior. Nuestros padres crearon el cuerpo apropiado para la recepción de esta esencia que viene de las estrellas. Trabajando intensamente sobre nosotros mismos y sacrificándonos por nuestros semejantes, regresaremos victoriosos al seno profundo de Urania. Nosotros estamos viviendo en este mundo por algún motivo, para algo, por alguna razón especial. Obviamente nosotros hay mucho que debemos ver, estudiar y comprender si es que en realidad anhelamos saber algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia vida. Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo el sentido de su propia vida, aquello que lo mantiene prisionero en la cárcel del dolor. Ostensiblemente hay en cada uno de nosotros algo que nos amarga la vida y contra lo cual necesitamos luchar firmemente. No es indispensable que continuemos en desgracia. Es impostergable reducir a polvareda cósmica eso que nos hace tan débiles e infelices. De nada sirve engreírnos con títulos, honores, diplomas, dinero, vano racionalismo subjetivo, consabidas virtudes, etc. No debemos olvidar jamás que la hipocresía y las tontas vanidades de la falsa personalidad hacen de nosotros gentes torpes, rancias, retardatarias, reaccionarias, incapaces para ver lo nuevo. La muerte tiene muchos significados, tanto positivos como negativos. Consideremos aquella magnífica observación del gran Kabir Jesús el Cristo: que los muertos sepulten a sus muertos. Muchas gentes, aunque viven, están de hecho muertas para todo posible trabajo sobre sí mismas y por ende para cualquier transformación íntima. Son personas embotelladas entre sus dogmas y creencias, gentes petrificadas en los recuerdos de muchos ayeres, individuos llenos de prejuicios ancestrales, personas esclavas del qué dirán, espantosamente tibias, indiferentes, a veces aviondas, convencidas de estar en la verdad porque así se lo dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. No quieren esas gentes entender que este mundo es un gimnasio psicológico mediante el cual sería posible aniquilar esa fealdad secreta que todos llevamos dentro. Si esas pobres gentes comprendieran el estado tan lamentable en que se encuentran, temblarían de horror. Empero, tales personas piensan siempre de sí mismas lo mejor, se jactan de sus virtudes, se sienten perfectas, bondadosas, serviciales, nobles, caritativas, inteligentes, cumplidoras de sus deberes, etc. La vida práctica como escuela es formidable, pero tomarla como un fin en sí misma es manifiestamente absurdo. Quienes toman la vida en sí misma, tal como se vive diariamente, no han comprendido la necesidad de trabajar sobre sí mismos para lograr una transformación radical. Desgraciadamente, la gente vive mecánicamente, nunca han oído decir algo sobre el trabajo interior. Cambiar es necesario, pero la gente no sabe cómo cambiar. Sufren mucho y ni siquiera saben por qué sufren. Tener dinero no es todo. La vida de muchas personas ricas suele ser verdaderamente trágica. Capítulo 6. La vida. En el terreno de la vida práctica descubrimos siempre contrastes que asombran. Gentes adineradas, con magnífica residencia y muchas amistades, a veces sufren espantosamente. Humildes proletarios de pico y pala o personas de la clase media suelen vivir a veces en completa felicidad.
Muchos archimillonarios sufren de impotencia sexual y ricas matronas lloran amargamente la infidelidad del marido. Los ricos de la tierra parecen buitres entre jaulas de oro. Por estos tiempos no pueden vivir sin guardaespaldas. Los hombres de estado arrastran cadenas, nunca están libres, andan por doquiera rodeados de gente armada hasta los dientes. Estudiemos esta situación más detenidamente. Necesitamos saber qué es la vida. Cada cual es libre de opinar como quiera. Digan lo que digan, ciertamente nadie sabe nada. La vida resulta un problema que ninguno entiende. Cuando la gente desean contarnos gratuitamente la historia de su vida, citan acontecimientos, nombres y apellidos, fechas, etc. Y sienten satisfacción al hacer sus relatos. Esas pobres gentes ignoran que sus relatos están incompletos porque eventos, nombres y fechas están solo el aspecto externo de la película. Falta el aspecto interno. Es urgente conocer estados de conciencia. A cada evento le corresponde tal o cual estado anímico. Los estados son interiores y los eventos son exteriores. Los acontecimientos externos no son todo. Entiéndese por estados interiores la buena o malas disposiciones, las preocupaciones, la depresión, la superstición, el temor, la sospecha, la misericordia, la autoconsideración, estados de sentirse feliz, estados de gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Incuestionablemente los estados interiores pueden corresponderse exactamente con los acontecimientos exteriores o ser originados por estos o no tener alguna relación con los mismos. En todo caso, estados y eventos son diferentes. No siempre los sucesos se corresponden exactamente con estados afines. El estado interior de un evento agradable podría no corresponderse con el mismo. El estado interior de un evento desagradable podría no corresponderse con el mismo. Acontecimientos aguardados durante mucho tiempo, cuando vinieron sentimos que faltaba algo. Ciertamente faltaba el correspondiente estado interior que debía combinarse con el acontecimiento exterior. Muchas veces el acontecimiento que no se esperaba viene a ser el que mejores momentos nos ha proporcionado. Capítulo 7. El estado interior. Combinar estados interiores con acontecimientos exteriores en forma correcta es saber vivir inteligentemente. Cualquier evento inteligentemente vivenciado exige su correspondiente estado específico. Empero, desafortunadamente, las gentes cuando revisan su vida piensan que esta en sí misma está constituida exclusivamente por eventos exteriores. Pobres gentes, piensan que si tal o cual acontecimiento no les hubiese sucedido, su vida habría sido mejor. Suponen que la suerte les salió al encuentro y que perdieron la oportunidad de ser felices. Lamentan lo perdido, lloran lo que despreciaron, gimen recordando los viejos tropiezos y calamidades. No quieren darse cuenta las gentes que vegetar no es vivir y que la capacidad para existir conscientemente depende exclusivamente de la calidad de los estados interiores del alma. No importa ciertamente cuán hermosos sean los acontecimientos externos de la vida. Si no nos encontramos en tales momentos en el estado interior apropiado, los mejores eventos pueden parecernos monótonos, cansones o simplemente aburridores. Alguien aguarda con ansiedad la fiesta de bodas. Es un acontecimiento, mas podría suceder que estuviese tan preocupado en el momento preciso del evento que realmente no gustase en ello ningún deleite y que todo aquello se tornase tan árido y frío como un protocolo. La experiencia nos ha enseñado que no todas las personas que asisten a un banquete o a un baile gozan de verdad. Nunca falta un aburrido en el mejor de los festejos y las piezas más deliciosas alegran a unos y hacen llorar a otros. Muy raras son las personas que saben combinar conscientemente el evento externo con el estado interno apropiado. Es lamentable que la gente no sepan vivir conscientemente. Lloran cuando deben reír y ríen cuando deben llorar. Control es diferente. El sabio puede estar alegre, mas nunca jamás lleno de loco frenesí. Triste, pero nunca desesperado y abatido. Sereno en medio de la violencia. Abstemio en la orgía. Casto entre la lujuria, etc. Las personas melancólicas y pesimistas piensan de la vida lo peor y francamente no desean vivir. Todos los días vemos gentes que no solamente son infelices, sino que además, y lo que es peor, hacen también amarga la vida de los demás.
Gentes así no cambiarían ni viviendo diariamente de fiesta en fiesta. La enfermedad psicológica la llevan en su interior. Tales personas poseen estados íntimos definitivamente perversos. Sin embargo, esos sujetos se autocalifican como justos, santos, virtuosos, nobles, serviciales, mártires, etcétera, etcétera. Son gentes que se autoconsideran demasiados, personas que se quieren mucho a sí mismas, individuos que se apiadan mucho de sí mismos y que siempre buscan escapatorias para eludir sus propias responsabilidades. Personas así están acostumbradas a las emociones inferiores y es ostensible que por tal motivo crean diariamente elementos psíquicos infrahumanos. Los eventos desgraciados, reveses de fortuna, miseria, deudas, problemas, etcétera, son exclusividad de aquellas personas que no saben vivir. Cualquiera puede formarse una rica cultura intelectual, mas son muy pocas las personas que han aprendido a vivir rectamente. Cuando uno quiere separar los eventos exteriores de los estados interiores de la conciencia, demuestra concretamente su incapacidad para existir dignamente. Quienes aprenden a combinar conscientemente eventos exteriores y estados interiores marchan por el camino del éxito. Capítulo 8. Estados equivocados. Incuestionablemente, en la rigurosa observación del mí mismo, resulta siempre impostergable e inaplazable hacer una completa diferenciación lógica en relación con los acontecimientos exteriores de la vida práctica y los estados íntimos de la conciencia. Necesitamos con urgencia saber dónde estamos situados en un momento dado, tanto en relación con el estado íntimo de la conciencia como en la naturaleza específica del acontecimiento exterior que nos está sucediendo. La vida en sí misma es una serie de acontecimientos que se procesan a través del tiempo y del espacio. Alguien dijo, la vida es una cadena de martirios que lleva al hombre enredada en el alma. Cada cual es muy libre de pensar como quiera. Yo creo que a los efímeros placeres de un instante fugaz le suceden siempre el desencanto y la amargura. Cada acontecimiento tiene su sabor característico especial y los estados interiores son asimismo de distinta clase. Esto es incontrovertible, irrefutable. Ciertamente el trabajo interior sobre sí mismo se refiere en forma enfática a los diversos estados psicológicos de la conciencia. Nadie podría negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores y que existen estados equivocados. Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos con urgencia máxima e inaplazable modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia. La modificación absoluta de los estados equivocados origina transformaciones completas en el terreno de la vida práctica. Cuando uno trabaja seriamente sobre los estados equivocados, obviamente los sucesos desagradables de la vida ya no pueden herirle tan fácilmente. Estamos diciendo algo que solo es posible comprenderlo vivenciándolo, sintiéndolo realmente en el terreno mismo de los hechos. Quien no trabaja sobre sí mismo es siempre víctima de las circunstancias. Es como mísero leño entre las aguas tormentosas del océano. Los acontecimientos cambian incesantemente en sus múltiples combinaciones. Vienen uno tras otro en oleadas. Ciertamente existen buenos y malos acontecimientos. Algunos eventos serán mejores o peores que otros. Son influencias. Modificar ciertos eventos es posible. Alterar resultados, modificar situaciones, etcétera, está ciertamente dentro del número de las posibilidades. Empero existen situaciones de hecho que de verdad no pueden ser alteradas. En estos últimos casos deben aceptarse conscientemente, aunque algunos resulten muy peligrosos y hasta dolorosos. Incuestionablemente el dolor desaparece cuando no nos identificamos con el problema que se ha presentado. Debemos considerar la vida como una serie sucesiva de estados interiores. Una historia auténtica de nuestra vida en particular está formada por todos esos estados. Al revisar la totalidad de nuestra propia existencia, podemos verificar por sí mismos en forma directa que muchas situaciones desagradables fueron posibles gracias a esos estados interiores equivocados. Alejandro Magno, aunque siempre fue temperante por naturaleza, se entregó por orgullo a los excesos que le produjeron la muerte. Francisco I murió a causa de un sucio y abominable adulterio que muy bien recuerda la historia todavía. Cuando Marat fue asesinado por una monja perversa, se moría de soberbia y de envidia. Se creía a sí mismo absolutamente justo.
Las damas del parque de los ciervos incuestionablemente acabaron totalmente la vitalidad del espantoso fornicario llamado Luis XV. Muchas son las gentes que mueren por ambición, ira o celos. Esto lo saben muy bien los psicólogos. En cuanto nuestra voluntad se confirma irrevocablemente en una tendencia absurda, nos convertimos en candidatos para el panteón o el cementerio. Otelo, debido a los celos, se convirtió en asesino y la cárcel está llena de equivocados sinceros. Capítulo 9. Sucesos personales. Plena autoobservación íntima del mí mismo resulta inaplazable cuando se trata de descubrir estados psicológicos equivocados. Incuestionablemente los estados interiores equivocados pueden ser corregidos mediante procedimientos correctos. Como quiera que la vida interior es el imán que atrae los eventos exteriores, necesitamos con urgencia máxima inaplazable eliminar de nuestra psiquis los estados psicológicos erróneos. Corregir estados psicológicos equivocados es indispensable cuando se quiera alterar fundamentalmente la naturaleza de ciertos eventos indeseables. Alterar nuestra relación con determinados eventos es posible si eliminamos de nuestro interior ciertos estados psicológicos absurdos. Situaciones exteriores destructivas podrían convertirse en inofensivas y hasta constructivas mediante la inteligente corrección de los estados interiores erróneos. Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren cuando se purifica íntimamente. Quien jamás corrige los estados psicológicos absurdos creyéndose muy fuerte, se convierte en víctima de las circunstancias. Poner orden en nuestra desordenada casa interior es vital cuando se desea cambiar el curso de una desgraciada existencia. Las gentes se quejan de todo, sufren, lloran, protestan. Quisieran cambiar de vida, salir del infortunio en que se encuentran. Desafortunadamente no trabajan sobre sí mismas. No quieren darse cuenta las gentes que la vida interior atrae circunstancias exteriores y que si éstas son dolorosas se deben a los estados interiores absurdos. Lo exterior es tan solo el reflejo de lo interior. Quien cambia interiormente origina un nuevo orden de cosas. Los eventos exteriores jamás serían tan importantes como el modo de reaccionar ante los mismos. ¿Permanecisteis sereno ante el insultador? ¿Recibisteis con agrado las manifestaciones desagradables de vuestros semejantes? ¿De qué manera reaccionasteis ante la infidelidad del ser amado? ¿Te dejaste llevar por el veneno de los celos? ¿Mataste? ¿Estáis en la cárcel? Los hospitales, los cementerios o panteones, las cárceles están llenas de sinceros equivocados que reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores. La mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores mediante estados interiores apropiados. Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana. Aprender a enfrentaros ante los sucesos más desagradables de la vida práctica con una actitud interior apropiada. No os identifiquéis con ningún acontecimiento. Recordad que todo pasa. Aprended a ver la vida como una película y recibiréis los beneficios. No olvidéis que acontecimientos sin ningún valor podrían llevaros a la desgracia, si no elimináis de vuestra psiquis los estados interiores equivocados. Cada evento exterior necesita incuestionablemente del billete apropiado, es decir, del estado psicológico preciso. Capítulo 10. Los diferentes yoes. El mamífero racional, equivocadamente llamado hombre, realmente no posee una individualidad definida. Incuestionablemente esta falta de unidad psicológica en el humanoide es la causa de tantas dificultades y amarguras. El cuerpo físico es una unidad completa y trabaja como un todo orgánico, a menos de estar enfermo. Empero, la vida interior del humanoide en modo alguno es una unidad psicológica. Lo más grave de todo esto, a despecho de lo que digan las diversas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudocultista, es la ausencia de organización psicológica en el fondo íntimo de cada sujeto. Ciertamente en tales condiciones no existe trabajo armonioso como un todo en la vida interior de las personas. El humanoide respecto de su estado interior es una multiplicidad psicológica, una suma de yoes.
Los ignorantes ilustrados de esta época tenebrosa le rinden culto al yo, lo endiosan, lo ponen en los altares, lo llaman alter ego, yo superior, yo divino, etc. No quieren darse cuenta los sabiondos de esta edad negra en que vivimos que yo superior o yo inferior son dos secciones del mismo ego pluralizado. El humanoide no tiene ciertamente un yo permanente, sino una multitud de diferentes yoes infrahumanos y absurdos. El pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre es semejante a una casa en desorden, donde en vez de un amo existen muchos criados que quieren siempre mandar y hacer lo que les viene en gana. El mayor error del pseudoesoterismo y pseudoocultismo barato es suponer que los otros poseen lo que se tiene un yo permanente e inmutable, sin principio y sin fin. Si eso que así piensan despertaran conciencia, aunque fuese por un instante, podrían evidenciar claramente por sí mismos que el humanoide racional nunca es el mismo por mucho tiempo. El mamífero intelectual, desde el punto de vista psicológico, está cambiando continuamente. Pensar que si una persona se llama Luis es siempre Luis resulta algo así como una broma de muy mal gusto. Ese sujeto a quien se llama Luis tiene en sí mismo otros yoes, otros egos que se expresan a través de su personalidad en diferentes momentos, y aunque Luis no guste de la codicia, otro yo en él, llamémosle Pepe, gusta de la codicia y así sucesivamente. Ninguna persona es la misma en forma continua. Realmente no se necesita ser muy sabio como para darse cuenta cabal de los innumerables cambios y contradicciones de cada sujeto. Suponer que alguien posee un yo permanente e inmutable equivale desde luego a un abuso para con el prójimo y para consigo mismo. Dentro de cada persona viven muchas personas, muchos yoes. Esto lo puede verificar por sí mismo y en forma directa cualquier persona despierta, consciente.